sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene.
sostiene, amor sin condición. Encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenos días, familia. ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Qué bueno, qué bueno. Bueno, como pueden ver ahí en el anuncio, hoy vamos a estar hablando sobre la familia, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una familia? Este es un tema que es supremamente importante porque últimamente hemos encontrado diferentes formas de expresión de lo que significa familia. Y el mundo de la modernidad está haciendo cambiar una cantidad de parámetros que han sido establecidos por Dios.
Y lo cierto de todo el tema es que la familia es la base de una nación. Amén. Así que diga conmigo, mi familia es la base de mi nación. Amén. Ok. Entonces vemos lo importante que es la familia dentro de la sociedad. Indudablemente, como vimos la semana pasada, hay un mal que entró con la caída del hombre y ese mal es el mal institucional. Muchas gracias. Y el mal institucional es justamente lo que está haciendo que nosotros estemos legislando para legalizar el pecado. El mal institucional está haciendo que la familia ya no sea papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, sino 2 hombres y 3 gatos y un perrito, ¿verdad? Y estamos pensando que eso es familia y resulta que eso no es familia. La familia Dios la estableció en un orden en donde le dio roles a cada uno de los miembros de la familia y le dio responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia, y Dios le dio al hombre la responsabilidad de ser el sacerdote de su hogar, el sacerdote de su familia. Pero, como vemos, el secularismo ha llegado a unos niveles de evangelización tan fuerte que ha logrado hasta pervertir. Y hemos visto que aún hay iglesias que están celebrando matrimonios con personas del mismo sexo y pensamos que con eso estamos tratando de formalizar una familia, pero eso no es familia. Amén. Tenemos que entender claramente lo que es una familia y lo que es el plan de redención de Dios para el hombre. Y ese plan de redención para el hombre después de la caída, pues es un plan que está descrito desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Y aunque el plan comienza con los individuos, es más comprensivo y maravilloso. Se extiende a la sanidad y a la transformación de las naciones y de culturas enteras. Combate la injusticia, la pobreza, la corrupción. Abarca todos los ámbitos de la sociedad, desde el comercio y las artes hasta el gobierno. Pero lastimosamente la iglesia no se ha percatado de ese plan de redención que Dios tiene también para las naciones. Pero le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha revelado y nos ha manifestado y nos ha traído esta información para que nosotros asumamos esa responsabilidad y empecemos a transformar nuestra nación. Porque como cristianos, pues indudablemente estamos involucrados en un doble conflicto, que en el fondo es de naturaleza espiritual, pero el desenlace determinará el perfil que caracterizará nuestras sociedades. Amén. Dios quiere que las familias sean muy fuertes. Dios quiere establecer familias bendecidas. Y la unidad es el fundamento principal para que esto suceda. La unidad familiar es el fundamento de la sociedad humana. Y cuando la unidad familiar ya no existe, la sociedad se destruye. Fíjense ustedes cómo han visto familias que se destruyen mutuamente, ¿no es cierto? Porque no hay unidad familiar. Empiezan a pelear los hijos por la herencia y ya después ni siquiera se hablan los hermanos, ¿no? Y hay problemas entre familias que hacen que se presenten situaciones de ruptura familiar prácticamente de por vida. Y por lo tanto allí lastimosamente no está la bendición de Dios. Cada miembro de la familia tiene un papel dado por Dios para desempeñar dentro de la familia. La educación espiritual y la educación intelectual de los hijos es una de las responsabilidades dadas por Dios a los padres. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, ¿verdad? Pero muchas veces no asumimos esa responsabilidad y después estamos sufriendo las consecuencias de no haberlo hecho. La familia debe velar por la salud de sus miembros,
Esto no es un problema del Estado, es un problema de la familia. El Señor se lo entregó a la familia y le dio una gran cantidad de pautas, si ustedes las pueden ver en el libro de Levíticos, de cómo se deben cuidar las enfermedades, ¿no es cierto? Este famoso aislamiento que nosotros tuvimos en los tiempos de la pandemia, estaba anunciado en la Biblia desde hace 3.500 años, cómo debería aislarse a los enfermos, no aislarse a la sociedad completamente y cerrar todos los negocios y las empresas y meterse todo el mundo encerrado en un apartamento, contaminándose unos a otros. No obstante, el Señor da unas instrucciones bien claras al hombre para desempeñarse en el matrimonio. Él le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa y sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces esa es la forma en que debemos amar a nuestra esposa, hasta dar la vida por ellas, ¿no es cierto? Dice que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál fue la máxima demostración de amor de Jesús por la iglesia? Entregar su vida, ¿no es cierto?, por la iglesia. De tal manera que de la misma manera nosotros tenemos que amar a nuestra esposa y tenemos que presentársela al Señor sin mancha y sin arruga. Así que cuando les pidan que por favor la platica para la cremita antiarrugas y para el desmanchamiento y el esfoliante, por favor no se dejen hacer rogar, ¿no es cierto? Y si necesita una cirugía pequeña también no hay problema. Tenemos que presentársela al Señor sin mancha y sin arruga. El Señor también le dijo a los maridos que debemos amar a las mujeres como a nosotros mismos, como nuestros propios cuerpos. Dice que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que tenemos que ver a nuestra esposa como parte de nosotros mismos y por lo tanto tenemos que amarnos nosotros mismos y amarla a ella como nos amamos nosotros mismos. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, ¿no? Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De tal manera que dentro del matrimonio los dos ya no son más dos personas independientes, sino que los dos son una sola carne, son una sola esencia. Acordémonos que cuando Dios creó al hombre, se dio cuenta de que el hombre necesitaba una ayuda idónea. Después de que puso al hombre a trabajar, ¿no es cierto? Y por eso los jóvenes tienen que primero trabajar antes de casarse, ¿no? Puso Dios a Adán a trabajar y a ponerle nombre a todos los animales y a las bestias del campo. Y después de eso dice en la Biblia que no halló ayuda idónea para él. Entonces fue cuando Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, es cuando crea a la mujer, y Dios decide finalmente hacer a la mujer. Y toma una parte del hombre, dice en la Biblia que tomó la costilla. Esa traducción de la palabra costilla tiene otra traducción también que es cavidad, ¿no? Y podríamos considerar que Dios tomó la cavidad del hombre y con esa cavidad formó a la mujer. Se supone que Dios había quedado el hombre perfecto, con todos los atributos femeninos y masculinos en una sola persona, pero Dios decidió separar al hombre de la mujer, o sea, sacar la mujer, todos los atributos femeninos que tuviera el hombre, y con ellos formó a la mujer, ¿no es cierto? Y por eso los dos son complementos, porque finalmente la mujer salió del hombre, amén. Así que cuando estamos en matrimonio estamos completos, amén. Así como Dios creó al hombre, dice en la Biblia que en Génesis 1, 26 y 27, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios le dio un mandato cultural al hombre, un mandato impresionante, y es y le dijo, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio una autoridad de gobierno al hombre sobre toda la creación que Dios había hecho. De tal manera que el hombre fue un ser que Dios lo puso en la tierra para gobernar, ¿no es cierto? Para sacar el mejor fruto de la tierra, para que pudiera sacar el mejor provecho de la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo es el hombre hecho a imagen de Dios? Pues tenemos que saber que Dios es un ser tripartita, ¿no es cierto? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? En donde cada uno de ellos es interdependiente. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre finalmente son uno solo. No podemos entender muy bien ese misterio, pero podríamos considerar que son diferentes manifestaciones de personalidad o diferentes personas más bien que conforman un solo Dios, como dice la palabra. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Donde vemos que el Padre manifiesta la voluntad, la mente, las emociones. Hemos visto muchas partes en los Salmos donde dice que Dios llora con nosotros o se alegra con nosotros también, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es, digamos, la comunión, la intuición y la conciencia que está en nosotros. Y el Hijo, pues, es nuestro organismo, en nuestros sentidos, es nuestro ser social. Dios creó al hombre como su máxima creación. Y es impresionante en la medida en como la ciencia se va desarrollando, cómo vamos entendiendo que realmente Dios hizo un diseño perfecto para el hombre. Solamente leyendo un poco de lo que hemos podido leer el genoma humano, que ha sido en este momento descubierto solamente el 5% de lo que hay en él, vemos que en todas las partes del cuerpo humano está el genoma humano, ¿no? En un pelo, en una uña, en un pedacito de piel. En todas partes está toda la codificación de lo que es el ser humano, pero no solamente de lo que es hoy, sino también de lo que ha sido en el pasado. Y esto es impresionante, cómo el Señor va dejando en nuestros genes, en nuestro genoma humano, en nuestro ADN, toda la huella de nuestra historia. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en donde el espíritu, que está conformado por la comunión con Dios o con el mundo espiritual, la intuición que muchas veces nosotros tenemos, que es también generada en el mundo espiritual. Puede haber intuición de parte de Dios o intuición también de parte de los demonios. Pero también hay conciencia, y esa, digamos, es la parte espiritual. Por otro lado, tenemos el alma, que es la mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad de racionamiento, nuestra capacidad de análisis. Es nuestra voluntad, nosotros tomamos la decisión de hacer una cosa o hacer la otra, porque Dios nos dio libre albedrío. Y por otro lado están también las emociones, ahí están en esa parte del alma. Y digamos que esos tres poderes deben estar equilibrados por el poder que está más arriba, que es el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe darnos ese equilibrio entre esos tres pilares de nuestra alma, entre nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Porque muchas veces la gente obra simplemente por las emociones y se olvidan de la guía del Espíritu Santo, se olvidan de la conciencia, se olvidan de la intuición, se olvidan de la comunión con Dios y empiezan a actuar simplemente por emociones. En otros casos, simplemente actúan por conocimiento y desprecian las emociones y no importa el efecto que causen a los demás, pero lo importante es lograr lo que ellos quieren. Y en otros casos, simplemente se rigen por una voluntad férrea. Y ustedes habrán visto a muchas personas que tienen una voluntad de hierro y son tan absolutamente tercos que finalmente mueren por su decisión, así esté errada, ¿no? Entonces vemos que el hombre es un ser tripartita que tiene espíritu, que es el espíritu de Dios,
que tiene comunión con el mundo espiritual, que tiene una intuición guiada por el Espíritu Santo de Dios, pero si no está en comunión con Dios, va a ser una intuición guiada por los demonios. Y por otro lado, tiene una conciencia, que cuando nosotros hemos estado en comunión con Dios, esa conciencia aflora, se despierta y empieza a formar parte integral de nuestra conducta. Pero cuando estamos apartados de Dios, esa conciencia se encallece y finalmente no afecta nuestro ser social. Simplemente no se deja de funcionar como ese árbitro interno que el Señor nos pone para que siempre hagamos su voluntad. Y por otro lado vemos el cuerpo, que es representado por el Hijo, que es el organismo, ¿no? Es nuestra carne, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestros sentidos y nuestro ser social. Es la forma o el medio por el cual nos comunicamos con el mundo exterior. Pero viendo esta forma en que Dios nos creó a imagen de Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que podemos semejarlo a espíritu, alma y cuerpo. Vemos que también Dios quiso que el hombre no estuviera solo y por eso le dio ayuda idónea. Y por eso Dios pensó en el matrimonio, porque dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Y Dios se dio cuenta que el hombre necesitaba una ayuda idónea, que necesitaba una ayuda adecuada. Y por eso no es bueno que el hombre esté solo, y por eso Dios estableció el matrimonio como una forma para que el hombre pueda realizarse como varón, como esposo, como padre, como abuelo y como sacerdote de su hogar. Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea para él. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se encontró ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esa fue la primera cirugía que hubo. Tremendo, ¿verdad? Dios, el primer cirujano. Pero también Dios creó la mujer. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Dios entonces: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque de él varón fue tomada. Y entonces Dios instituyó de esta manera el matrimonio. Y en Génesis 1:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La voluntad de Dios es que tengamos muchos hijos. Alguien hizo el cálculo de meter 8,000 millones de personas en un solo lugar. ¿Y sabe qué área ocuparían? Dándole a cada uno una parcela de 100 metros cuadrados para que cultive hortalizas. Podría meterse toda la población del mundo en el estado de Texas. Y todavía decimos que estamos sobrepoblados. Y es que es fácil mirar que no estamos sobrepoblados. Es una mentira del diablo que quiere que nosotros acabemos con ese mandato cultural que Dios nos dio. Es una mentira del diablo, no estamos sobrepoblados. Lo que pasa es que estamos aglutinados en las ciudades, pero los campos están vacíos, están desiertos. Y más aún en Colombia. Veía algunas estadísticas que en los últimos 30 años 8 millones de hectáreas fueron despobladas de Colombia. 8 millones de hectáreas. Por causa de la violencia, pues la gente tuvo que abandonar sus fincas y irse a las ciudades a buscar una mejor vida. De tal manera que algo que nosotros tenemos que apreciar son los hijos. Y en este momento la sociedad está despreciándolos totalmente. Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Wow.
¿Quién va a despreciar una herencia? Yo quiero saber quién quiere despreciar una herencia. ¿Ah? Si usted sabe que tiene una herencia y que puede recibirla, y usted puede decir, no, ¿sabe qué? Yo mejor no recibo ese castillo, no recibo esa propiedad, esa finca, ese edificio. Herencia de Jehová son los hijos, una herencia de parte de Dios son los hijos para nosotros. Y sigue diciendo, cosa de estima es el fruto del vientre. Wow. Pero nosotros decimos, no, la mujer tiene derecho a desestimar el fruto del vientre. Porque el fruto del vientre finalmente no es su cuerpo, es el cuerpo de otra persona y entonces la puede destruir. Y estamos practicando abortos, y estamos sacrificando niños, y estamos yendo en contra de los propósitos y de la voluntad de Dios. La importancia de la familia. La familia influencia al niño de por vida. Mira, un niño que se cría dentro de una familia, él va a ver cuál es la conducta de su papá, de su mamá. Y de acuerdo a eso va a actuar en su vida. Y se ve que hay violencia al interior de la familia, pues indudablemente son niños que van a ser violentos. Si se dan cuenta que al interior de la familia se están maquinando cosas perversas, pues indudablemente su mente se va a desarrollar y va a tratar de desarrollar cosas perversas en el futuro. Pero en cambio, si el niño ve que es una familia piadosa, que honran a Dios, que tienen en cuenta a Dios en sus decisiones, que buscan la voluntad de Dios, que tratan de agradar a Dios en todo lo que hacen, indudablemente él va a buscar a Dios cada vez que tenga un problema. Y va a tratar de que su vida sea guiada por el Señor. Y por eso, al interior de nuestra familia, nosotros no le escondemos ninguno de los problemas a nuestros hijos. Y ellos están enterados de toda la problemática que estemos viviendo. Pero también saben que nosotros recurrimos a Dios, que oramos al Señor y que el Señor se glorifica y nos ayuda a solucionar los problemas y a salir de los líos. ¿Entienden? Y de esa misma manera seguramente ellos van a actuar en el futuro. Y esto indudablemente ayuda a cimentar su fe y a darse cuenta de que Dios es un Dios real y de que la oración tiene poder y que nuestra dependencia de Dios trae sus bendiciones. Amén. En segundo lugar, el entendimiento de la vida y el concepto de Dios se aprende en la familia. En una familia donde se están practicando abortos y donde se está recomendando a las amigas que vayan a abortar, indudablemente el aprecio por la vida va a ser mínimo. El niño al interior de la familia aprende valores y principios morales observando a sus padres. La unidad familiar es fundamental. Es fundamental. En Efesios hay unos mandamientos también para los hijos que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor. Así que si su padre lo manda a hacer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, usted tiene el derecho de no obedecerle. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué los jóvenes se mueren a edades tan tempranas en Colombia? Porque no están honrando a sus padres, simplemente. Y para ellos son más importantes la pandilla y los amigos y la droga que la dirección de sus padres. Por otro lado, el Señor también le dice a los padres: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y también sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La armonía en el hogar es la fuente de bendición. Y este Salmo 133 es la clave para que haya bendición en su casa. Yo quiero invitarlos a que lo lean completamente, o leámoslo de una vez, pero quiero que lo estudien y que lo apliquen y lo practiquen en sus casas, porque es de gran bendición este Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
en armonía. ¿Saben ustedes qué es la armonía? Ok, es lo que escuchamos aquí todos los días cuando alabamos al Señor, ¿no es cierto? Que están todos los instrumentos funcionando al tiempo. Yo sé que trabajamos con unas pistas por ahora, pero la idea de la armonía es que cada instrumento cumple su función en el tiempo adecuado, con la intensidad adecuada, con la tonalidad correcta, en concordancia con todos los demás, ¿verdad? Y así mismo tenemos que nosotros vivir como familia en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Así que el secreto de la prosperidad de las familias es que vivamos en armonía. En armonía. Mire, usted negocie todo lo que quiera, pero no rompa la armonía de su hogar. No importa si pierde, si gana, no importa. Lo importante es que haya armonía en el hogar. Pero a veces vemos hogares que viven unos conflictos tremendos, ¿verdad? Que se acercan y echan chispas, ¿no? La pareja. Esto indudablemente no es armonía y eso no traerá bendición. Pero cuando usted se olvida de sus egos, se olvida de su ego principalmente, y empieza a servir y ayudar a los demás y a reconocer sus errores y a cambiar, pues indudablemente empieza a verse la armonía en el hogar y la bendición de Dios empieza a aflorar. Amén. Yo quiero que de verdad tomemos mucha conciencia de eso y que nos olvidemos de todas esas cosas, de estarnos culpando y sacarnos los peritos al sol y esto y lo otro. Perdone simplemente lo que pasó. Perdónelo. No permita que esa ofensa que ya trajo sus consecuencias siga causando problemas en su hogar. No permita que ese mal que entró en una oportunidad y que hizo un daño siga haciéndole daño toda la vida. Es que esto es estúpido. Perdónenme la expresión, pero es estúpido pensar que por el estar alimentando y recordando los daños y los males y estar culpando a la otra persona vamos a estar mejor nosotros. No, esa es una mentira del diablo. Estamos rompiendo la armonía del hogar y estamos haciendo que la maldición entre a la casa. La única forma de blindarnos contra los ataques de Satanás es a través de la armonía en el hogar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando no sucede eso, ¿qué sucede? Pues indudablemente las relaciones terminan por terminarse. Y una pareja, después de que han tenido un largo y un cariñoso romance consolidado en un matrimonio, con un hermoso hijo quizás, finalmente se encuentran en una situación completamente opuesta, maltratándose, con los peores términos, abusando el uno del otro, caminando hacia la mejor solución por instinto de conservación, y es terminando la relación. Amén. Pero eso no es el propósito de Dios. Lastimosamente, la visión práctica del mundo, del sexo y del matrimonio está totalmente distanciada de los propósitos de Dios. Vemos que la visión del mundo acerca del sexo y del matrimonio es una relación de pareja con conflictos, ¿verdad? En donde los egos realmente se imponen y donde las culpas siempre se asignan a la otra persona. Y resulta que todos somos corresponsables de los problemas. En una pareja no hay solamente un solo responsable de la situación. Créanme que quizás si yo soy responsable del 10% del problema, ese 10% puede ser determinante para que ese problema no trascienda, sino que al contrario se solucione. Pero si yo no reconozco que soy responsable de ese 10%, indudablemente no va a haber cambio en la relación y simplemente va a haber conflictos. Y vemos que a las parejas no les interesa casarse, sino simplemente dicen no vamos a vivir juntos,
porque si nos casamos eso es como mal agüero. Yo he escuchado eso. En serio, yo he escuchado eso. Dice, no, si nos casamos, eso se daña la relación. Yo conozco algunas parejas que han estado viviendo 10 años y decidieron casarse y cuando se casaron, mejor dicho, se divorciaron al año. No. Y la razón es que antes tenían temor de que las abandonaran y entonces se arreglaban y estábamos. Después de que se casó, dijeron, ya la aseguré y entonces se echaron con las petacas, ¿no? Entonces vemos que en el mundo secular, la visión del mundo acerca del sexo y del matrimonio es que simplemente hay que disfrutar el sexo como sea, ¿verdad? Con quien sea, a la hora que sea, donde sea. Y eso nos está llevando también a hipersexualizar a los niños y una cantidad de efectos tremendos que están dañando nuestra sociedad. Los abortos se están imponiendo, la homosexualidad, la extensión del SIDA, el divorcio y como consecuencia indudablemente los padres solteros, ¿no? Familias disfuncionales, sociedades rebeldes, pobres y resentidas, son lo que tenemos. Este dato es importantísimo. Solamente el 14% en Colombia de los niños que nacen dentro de un matrimonio. Tremendo. Solamente el 14% de los niños que nacen en Colombia nacen dentro de un matrimonio. Y esto significa que el 86% de los niños son hijos naturales, son hijos de madres solteras, son hijos en hogares disfuncionales. Y así como es la familia, es la nación. Entonces imagínense cómo está la nación. Disfuncional total. Tenemos una ministra de minas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no le gusta la minería. Entonces es totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional ese ministerio. La ministra de Salud no le gusta el sistema de salud, quiere hacer otra cosa. Y es un sistema que hemos estado construyendo por, no sé, como por 40 años y que ha venido perfeccionando, que no es perfecto, pero funciona. Por lo menos es uno de los mejores del mundo. Es increíble, pero no queremos apreciarlo. Y esto es la disfuncionalidad que hay en nuestra nación. No entendemos las cosas buenas que tenemos. Y vemos que en la práctica los amigos viven como novios, los novios viven como esposos y los esposos viven como amigos. Tremendo. Por lo tanto, nuestra sociedad está confundida. El feminismo extremo ha cambiado completamente el rol de la mujer, de ser el ama de casa, la ayuda idónea para el hombre, a empezar a competir con el hombre por posiciones y por poder. Estamos distorsionando el esquema de Dios. La ideología de género está dañando a las familias y está quitando la autoridad a los padres, quitándole el rol a los padres. Los padres no tienen derecho a educar a sus hijos, ni siquiera en el área sexual. Ahora tiene que ser el Estado el que lo haga, a través de las organizaciones pro-gay que hay en este momento en el mercado. La interrupción voluntaria del embarazo es la forma ideal de planificación familiar. Es increíble. ¿Cuál planificación? Esto es simplemente una licencia para matar. La eutanasia, la transexualidad. Ahorita que están en el Congreso tratando de debatir una ley sobre la pedofilia, que los niños mayores de 5 años tienen derecho de elegir con quién pueden tener sus relaciones sexuales libremente. ¿Ah? Ya echaron para atrás, pero esa es la pretensión y la van a volver a presentar seguramente, ¿no es cierto? Hasta que finalmente un día la aprueben. La eutanasia infantil, el niño a los 5 años tendría derecho a quitarse la vida, si es que no está conforme con su vida. Tremendo. Y esto indudablemente hace que los gobiernos lleguen a ser gobiernos tiranos, porque
Finalmente, con tanta confusión, alguien dice, hombre, yo llego al poder y yo voy a poner algo de orden o de desorden aquí, pues, ¿no? Y por lo tanto, nuestra sociedad ha perdido principios y valores. Pero hay algo que me causó alegría, y es que en los últimos 10 años, nuevamente como que la gente está pensando en casarse. Y si vemos las estadísticas, en los últimos 10 años, entre el 2012 y el 2021, hubieron 601,000 matrimonios en Colombia. Claro, también hubo 214,000 divorcios. O sea, 1 de cada 3 matrimonios desapareció, ¿no? Tremendo. Pero también lo curioso del caso es que en los últimos 5 años se registraron 341,502 matrimonios. Y esto significa que fue un incremento del 31.5% con relación al quinquenio anterior. ¿Sí me entienden? O sea, en los últimos 10 años, en los primeros 5 años, quizás hubo como 260,000 matrimonios, pero en los siguientes 5 años hubo 341,000. O sea que la gente como que está volviendo otra vez a casarse. Ha entendido que el matrimonio como que es la base de la sociedad, y si uno quiere tener un buen futuro es mejor que se case con una buena mujer, con una mujer de sanas costumbres, con un hombre juicioso, etcétera. De tal manera que eso me llenó de esperanza realmente, porque veo que nuestra sociedad está cambiando un poquito, por lo menos en cuanto a eso. La familia se está empezando a fortalecer. ¿Amén? Lastimosamente, 1,700 matrimonios corresponden a matrimonios gay. Pero dice la palabra de Dios que Dios juzgará la inmoralidad sexual. Esto lo va a juzgar Dios. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. En todos debe ser honroso el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿cuál es la visión de Dios acerca del sexo y el matrimonio? Primero que todo, que haya armonía entre el hombre y la mujer, porque eso va a irradiar armonía en su casa. En segundo lugar, que haya fidelidad, lealtad, servicio, ayuda mutua de la mano de Dios, siempre. Que reconozcamos a los hijos como una herencia de parte de Dios para nuestras vidas. Que tengamos identidad de género y que nuestros hijos puedan crecer sanos, sabiendo lo que son biológicamente y lo que son para Dios, ¿no es cierto? No como está pasándole a los niños en nuestra sociedad, que los niños llegan con preguntas a los papás: papá, pero ¿por qué Dios me dio un cuerpo de niño si yo soy una niña? Y el papá le dice: bueno, ¿y quién le metió eso en la cabeza? No, pero es que a mí me gusta jugar con muñecas, o me gusta el esmalte, o me gustan las modas, o me gustan los maquillajes. En fin, y buscan una cantidad de argumentos que le han enseñado en los colegios y que los llevan a dudar de su identidad sexual. Con Dios el matrimonio es un matrimonio para toda la vida, no es por un ratico, no es hasta que la plata lo separe, no es hasta que la otra lo separe, ¿no? Sino que es para toda la vida. Y como consecuencia, indudablemente vamos a tener familias prósperas que desarrollan sociedades más justas y más felices. Con Dios definitivamente tenemos la de ganar. Dios estableció la familia como la base de la sociedad, como la base de la nación, como el fundamento de las naciones. Con padres responsables, proveedores, amorosos, pendientes de su familia, de sus hijos, con madres maestras, cuidadoras, que están edificando su casa y que están gobernando bien su casa, con hijos respetuosos, temerosos de Dios, que tienen proyección transgeneracional de proyectar la familia hacia un futuro, con matrimonios que son ejemplos para los hijos, familias prósperas, sanas, con un buen futuro. Indudablemente van a desarrollar sociedades sanas y naciones prósperas, justas y más felices. Y todo esto indudablemente tiene que estar
matizado por el amor, porque el amor es el que realmente transforma todas las cosas. Y vemos que podemos aplicar dos cosas, podemos aplicar amor a un trato o podemos aplicar odio al mismo trato. Y el resultado va a ser totalmente diferente. Y a mí siempre me gusta hablar de estas máximas sobre el amor, sobre la preeminencia del amor y el efecto que causa el amor. La inteligencia sin amor nos hace perversos. La justicia sin amor nos hace implacables. La diplomacia sin amor nos hace hipócritas. El éxito sin amor nos hace arrogantes. La riqueza sin amor nos vuelve ávaros. La docilidad sin amor te hace servil. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La belleza sin amor te hace ridículo. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor esclaviza. La sencillez sin amor envilece. La ley sin amor esclaviza. La política sin amor es ególatra. La fe sin amor te hace fanático. La cruz sin amor es una tortura. La oración sin amor no da resultados. Y la vida sin amor no tiene sentido. El matrimonio sin amor es humillante. El amor es lo más importante del matrimonio. El amor es lo más importante de la sociedad. El amor es lo más importante para la nación. Oremos. Gloria a Dios. Y recordemos que Dios es amor. Y si Dios está en nuestras vidas, está en nuestras familias, está en nuestra sociedad y está también en nuestra nación. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, estableciste el amor, Señor, como un medio, Padre Celestial, para traer armonía, felicidad y prosperidad a nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, Padre Santo. Las bendigo, Señor, y te ruego, Dios, que la bendición tuya, Señor, esté sobre ellos. Que seas tu Dios ayudándoles, Padre Celestial, a mantener armonía en sus hogares, Padre Celestial, para que la bendición tuya, Señor, sea siempre en ellos, Padre Celestial. Que sea esa bendición abundante, generosa, remecida y rebosante, Padre Santo. Porque tú, Señor, te gozas, Padre Celestial, en bendecir a las familias que viven en armonía, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra, y te doy gracias, Señor, por el propósito que tienes, Señor, con cada uno de nosotros como familia, Señor. Hoy bendecimos, Padre Celestial, nuestra descendencia, Señor. Bendecimos la familia de nuestros hijos, Padre Santo. Bendecimos sus generaciones, Padre Celestial. Y te rogamos, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas prosperándolas, Padre Santo. Que seas tú, Dios, llenándolas, Señor, de bendiciones, Padre Celestial, y que puedan, Señor, transformar nuestra nación, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén. Amén.